Y el tema que vamos a conversar ahora, está publicada ya la ley en mayo, pero el día martes de esta semana ya está listo para realizar el trámite. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de la posibilidad de cambiarnos el orden del apellido. Así es, mire, Pérez Ahí González, Pérez González, o González Pérez. Qué importante es eso, porque ahí vamos a ver, pero con quién lo vamos a conversar es que nos va a dar todos los datos y todo nos va a explicar muy bien esta ley. Con Daniel Manríquez, nuestro abogado. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días, Caro, Matías, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Felicitar, por supuesto, al Mati, que me enteré que va a ser el animador del Festival de Puente Alto, el Festival de Música de Puente Alto. Oye, ¿mandaste tu WhatsApp ya para concursar por las entradas? Les recuerdo, tienen que enviar al WhatsApp al más 569-62532873. Ah, bien, lo voy a hacer. Para concursar por las 2 entradas para hoy y 5 para mañana. Sí. Ah, estupendo. Sí, hoy día, mañana está Lucibel y hoy día está Abre Auténticos Decadentes. Va a estar Mira, bueno. qué buena. Sí. ¿Y te va a tocar entrevistarlos, saludarlos, todo? Claro, todo. Mira, qué buena, Matías, qué grande. Qué grande. Ahí les voy a decir, oye, el Dani le mandó salud. Eso mismo, sí. excelente. Oye, sí, pues vamos a hablar de un tema importante, que ya sabemos que es el trending topic de la semana. Todo el mundo quiere enterarse de qué es lo que se trata esta norma. Hay un montón de información disponible también, pero nunca está de más hablar sobre esto y poder resolver algunas dudas que van surgiendo en el camino. Esta ley, podríamos decir que viene a marcar un hito también en respecto a todo el movimiento que existe o una serie de cambios que se han hecho en la ley precisamente para respetar la posición de la mujer en torno a la familia. ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué le damos el apellido del padre? Patriarcado. Eso es una manera de decirlo, y porque la verdad es que la tradición, la cultura nuestra ha hecho que siempre el hombre ha sido el que termine heredando. Claro. No obstante que existan ciertas culturas en distintos países donde esto podría ser distinto, pero lo mayoritario es esto. Entonces ahora decimos no. Este es el momento en que los hijos y las parejas escojan cuáles van a ser los apellidos que van a determinar cómo determinamos el orden de los apellidos de nuestros hijos. Y se da la posibilidad para que al momento del nacimiento, cuando van a inscribirlo los padres al niño o a la niña, tienen que ellos escoger el orden. Eso ya es un primer tremendo cambio. Lo otro, ¿qué es lo que ocurre con las mujeres en que quedan embarazadas? El padre nunca se hizo cargo y nunca lo reconoció y nunca estuvo ahí. ¿Por qué ese niño tiene que cargar con ese apellido de ese padre que nunca tuvo ningún interés por él? Entonces, estas son las pequeñas cosas que viene a resolver también esta ley y otros casos. Pero, si les parece, para conversar sobre este tema, yo lo quiero plantear a través de casos. ¿Ya? Eso, vamos a través de casos. Un poco mejor, el primer caso, persona mayor de 18 años. ¿Qué es lo que puede hacer? Cualquier persona mayor de 18 años puede solicitar en el registro civil cambiar, invertir el orden de sus apellidos, como aparece ahí. Si una persona es Pérez González, puede pedir que sea González Pérez, pero tiene que ser mayor de 18 años. Y sin dar ninguna justificación, Dani. Ninguna justificación. Ya. Es la mera liberalidad de una persona. Simplemente el deseo de querer invertirlo. Puede ser que detrás de eso se escondan otras razones. Por ejemplo, una persona dice, oye, ¿sabes qué? Yo nunca tuve contacto con mi papá. Claro. ¿Por qué quiero mantener el apellido de mi papá? O al revés, nunca tuve contacto con mi mamá. Sí. En ese caso, o mi mamá para mí representó a la familia, mi madre representó una gran importancia en mi identidad, en mi formación y mi desarrollo personal. Me gustaría permanecer con ese apellido y quiero ser reconocido de esa manera. Porque al final, todos sabemos que al final todos nos conocen por el primer nombre y primer apellido. O tuve un inconveniente con alguno de ellos que ya no los veo, ya no los... Claro. No siento lo mismo, no sé. Pero es una decisión seria. Esto es como hacerse un tatuaje. Es más, el tatuaje tú te lo puedes sacar. Duele, pero se puede sacar. Pero esto solo se puede solicitar por una vez. Mira, eso es importante. ¿Una vez? Por una vez. Ahí está la cosa. No un juego, ¿no? Esto no es una chacota. Ya no puedo andar cambiándomelo, no puedo andar porque tuve un problema aquí. No. Esto, además, la ley prevé quiénes son los que no pueden cambiarse el apellido. ¿Y quiénes son estas personas? Los mayores de partida, los menores de 18 años por sí mismos no pueden solicitarlo. Ya vamos a ver los casos en que sí se puede hacer. Pero así, que el menor de 18 años vaya y lo solicite, no. Tienen que esperar hasta cumplir los 18 años. Pero no van a poder tampoco solicitar este cambio de orden de apellidos las personas que hayan sido condenadas a penas superiores a 3 años y un día por haber cometido delitos. Perfecto, que claro. O sea, si una persona fue condenada 3 años y un día o más,
esa persona ya no puede hacer el cambio. Esto es una sanción, digamos, es una sanción contra aquellas personas que hayan tenido conductas reprochables, sancionables y socialmente reprochables, digamos. Y también para reconocerlos, porque nosotros reconocemos a alguna persona con alguna conducta delictual por el nombre y el apellido. Entonces, y es una manera de conocerlo. Claro. Es una doble sanción. Claro. Uno podría decir, oye, ¿dónde está el derecho a las personas a resarcirse? ¿Verdad? ¿Dónde está el derecho también a las personas de reintegrarse a la sociedad si tampoco se les permite? Pero bueno, eso es algo que estableció esta ley. ¿Quiénes más no pueden? Aquellas personas que sin tener condena, en este momento estén siendo investigadas por un delito. O sea, están dentro del proceso penal, tampoco. Porque quiere prever que esa persona, la ley busca prever que esa persona después diga, oye, pero si yo no soy ese. Ese que están investigando es otro. No. Oye, por ejemplo, en un caso más simple, una multa de tránsito. Ya, en ese caso no. Depende en qué estado se encuentre. Depende si es que se judicializó o no se judicializó, pero si es una multa simple que te llega un parte, no hay ningún problema. O por ejemplo, hay, no sé, una sentencia por el nombre y el apellido anterior y tú te lo cambiaste justo, no va a poder ser dictaminado. Si es que no es reconocido. O sea, tú dices como que si por ley anterior, claro. O sea, si es que tú a través de una sentencia te cambiaste el apellido. Claro, o qué pasaría también, ¿qué pasaría por ejemplo en el caso de las herencias? Ya, en los casos de las herencias, esta ley lo dice expresamente, respecto de los derechos y obligaciones adquiridas por las personas, no van a sufrir ninguna variación. O sea, las personas no se pueden hacer los largos. ¿Ya? El RUT es el mismo. La afiliación es la misma. Eso es importante, el número de el RUT es el mismo. Por lo tanto, esa persona, por mucho que se cambie la orden del apellido, no le cambia ningún derecho ni obligación. Una persona que debe pensión de alimentos, si se cambia el orden del apellido, va a seguir debiéndola igual. Entonces no puede evadir obligaciones. Y va a tener derecho también a exigir los derechos que le corresponden. Así que eso es importante. Tampoco van a poder ser procesados. O sea, tampoco pueden solicitar esto los que en un juicio de alimentos, por ejemplo, tengan una orden de arresto. Cualquier medida cautelar, una medida cautelar, por ejemplo, retención de licencia de conducir por no pago de pensión de alimentos, tampoco lo puede invertir. Bien, en términos generales, ese sería el primer caso. Ahora, vamos al segundo caso. ¿Qué es lo que ocurre si una pareja tiene al primer hijo de esta pareja? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ellos, de común acuerdo, como señalé, van a ir al registro civil al momento de inscribirlo, van a indicar cuál va a ser el orden de los apellidos. Y esto tiene una gran importancia, porque una vez determinado el orden de los apellidos, todos los hijos que tengan en el futuro van a también tener el mismo orden de apellidos. O sea, el orden de apellidos del primogénito determina el orden de apellidos del resto de los hijos. Eso también es una importancia. ¿Por qué? Porque el grupo familiar ya tiene un orden de apellidos. Claro, pero después los otros, cuando crezcan y cumplan los 18, pueden cambiar. Cumplir los 18 años lo podrían cambiar, sin ningún problema. Bien. Tercer caso. El caso del padre que no reconoce al hijo. O sea, la madre, como lo decíamos antiguamente, la madre cuando tenía un hijo y el padre no iba a reconocerlo, ella tenía que indicar el orden, o sea, tenía que indicar cuál es el primer apellido. El señor Pérez. Chuta, pero nunca reconoce, entonces queda grabado ese señor Pérez. Ahora, menos mal que apareció esta ley, porque lo que le permite a ella, a la madre, es que al momento del nacimiento el hijo va a tener el apellido de la madre. Ese va a ser el apellido determinante. Y esto es súper importante porque al final las personas, los niños, según tratados internacionales inclusive, las personas tenemos derecho a la identidad. Claro. El derecho a la identidad también tiene, una de las partidas del derecho a la identidad, el derecho a conocer quiénes son nuestros progenitores, ¿verdad? Porque es una identidad genética. Yo tengo derecho a saber de dónde vengo, ¿verdad? Pero también tengo derecho a quedar marcado, por lo menos, porque es súper importante si a ti te conocen por tu apellido. Imagínate ese niño que es Pérez, pero jamás conoció a su padre. ¿Por qué tiene que cargar eso en su identidad? Queda marcado y puede ser incluso vulneratorio para esa persona. Sí, claro. Entonces, ahora queda determinado por el apellido de la madre. ¿Pero qué ocurre? La madre reconoció al hijo, queda con su apellido y el padre va y la demanda a ella porque quiere hacer una demanda de filiación. Quiero demandar porque quiero una demanda de reconocimiento judicial del hijo. ¿Después de que lo hizo? Pongamos un caso. La señora María tuvo un hijo con el señor... la señora González tuvo un hijo con el señor Pérez. El señor Pérez nunca reconoció. La señora González le puso a su hijo Joaquín González. Claro. Y Joaquín González tiene ahora 8 años
Y el señor González dice, ¿sabéis qué? Él es mi hijo, tengo que reconocerlo. Señor Pérez. Entonces, lo que tengo que hacer para esto, tengo que demandarla a ella. Claro. Y entonces en el acto de la demanda, del reconocimiento de la paternidad, o si ella demanda a él por la paternidad, quedará igual con el apellido de ella primero. Ya. Aunque sea por un juicio. Quedaría González Pérez. Quedaría en segundo lugar. Exactamente. Okay. O sea, el apellido del padre pasa a segundo, como el segundo apellido. Ya. Siempre y cuando sea ¿por qué? Porque lo que importa es que él lo reconoció. Si él no lo reconoció de uno a la primera, bueno, entonces perdió la posibilidad de escoger junto a la madre cuál va a ser el orden del apellido. Exacto. Ahora, cuarto caso. Cuarto caso. ¿Qué pasa si es que tenemos una pareja, ya? El Mati y la Caro. Ya tienen hijos. Tienen hijos. Tienen un hijo, mira, tienen un hijo de 18 años, un hijo de 14 y un hijo de 10 años. Ya. ¿Qué pasa si es que el Mati, por ejemplo, ya determinaron? Por ejemplo, vamos a poner apellido. Matías González, Caro Pérez. Ya. Matías González, entonces todos los hijos quedaron González Pérez. Ya, decidieron mantener ese orden usted. Pero, perdón, no alcanzaron a decirlo porque ya tienen a su hijo. Claro. La ley acaba de entrar en vigencia. Entonces, ¿qué pasa si el Mati va y se cambia el apellido? Y ya no deja de ser González, sino que se invierte el apellido y pasa a ser el nombre de la madre. Pasa a tener el apellido de la madre. O sea, si el Mati es Matías González Martínez, claro, y se cambia a Martínez González, los hijos también van a agarrar, pierden el González y obtienen el Martínez. Entonces sería Martínez Pérez. Y eso, independiente que hayan cumplido los 18, o sea, el que tiene 18 Todos años. los menores de 14 años automáticamente se le invierte, se le cambia el apellido, desaparece. Ya. El de 14 años, el que tiene entre 14 y 18, tiene que prestar su consentimiento, tiene que decirle al registro civil, ¿sabe qué? Yo también quiero. Entiendo. La ley entiende que tienen un ámbito de voluntad porque ya tienen amigos, ya están formando una identidad. Sí. Entonces, la ley le respeta ese derecho. O sea, los de 14 hacia abajo debería ser una conversación más bien familiar, del papá con los niños, de decirle, oye, ¿sabes? Quiero hacer esto, ¿qué les parece a ustedes? Exactamente. Pucha, sería bueno tener una pizarra acá para ir explicando todo esto. Para que quedara más claro, pero espero que se esté entendiendo lo que se está indicando. Es decir, ya determinados los apellidos, algunos de los padres se cambian el orden del suyo y obviamente él que heredó ese apellido, entonces se cambia. ¿Ya? Entonces, eso es otra gran relevancia. Pero el de 18 no tiene ningún efecto para él. Y él, si quiere, voluntariamente va y presta su consentimiento porque también lo cambia. Claro. Por tu hijo de 18, digamos. Mira, no, si se entiende súper bien. Entre 14 y 18 tienen derecho a escoger si quieren invertirse el orden de apellidos que invirtieron sus padres. Ya, y el que llega como en consecuencia. Arriba, de 18 hacia arriba, ellos... Ya tal cual si es que él no quiere. Ya no es que tenga que prestar el consentimiento, sino que si él quiere voluntariamente, puede ir al registro civil junto a los padres y también hacer este cambio. Perfecto. Y si el 18 tiene hijo, bueno, su hijo también invertirá los apellidos en este caso. Qué rotatorio. Sí, es un poco enredado, pero en el fondo se puede. Había mucha gente que se oponía a esto y decía, no, esto va a ser un despelote. Mira, a la gente le importan estas cosas. Claro, en términos legales, ¿qué facilita esto? Es un tema de identidad. Es un tema de identidad. Para sentirse bien. O sea, es un tema, exactamente. Te presentas así todos los días en todas partes, entonces... Exactamente. Entonces, efectivamente, esto es una ley que no viene a resolver un problema práctico, sino que viene a resolver otro problema. Claro. Que son problemas del espíritu, podríamos decir. Sí. Que son de otro ámbito y que por supuesto que son importantes. Exacto. Hoy día, perdón, Caro, y con esto termino. Y hoy día vemos que si ya la ley está cambiando a permitir que las personas vayan autodeterminándose, y no solamente en esto, sino que también respecto a su género. Una persona hoy día puede ir al registro civil y puede decir, ¿sabes qué? Mi género no es masculino, es femenino. Sí. Claro. Porque así es como yo me siento. Y es parte también de esta legislación. ¿Por qué no hacerlo con el apellido? Bien, pues sí. Dani, antes, ¿cómo se hacía? ¿Se podía cambiar el orden del apellido? Solamente judicialmente. La única forma de hacerlo era en un juicio. O sea, tú tenías un juicio civil, demostrar con un montón de pruebas, mostrar parte de una cuestión que para algunas personas era como, pucha, que indigno tener que hacer todo esto. Claro. O sea, si yo nunca tuve este padre, y tenías que prestar razones, fundamentos potentes ante un tribunal para que un juez dijera, ¿sabes qué? ¿Me convence o no me convence? O sea, ahora ya eso ya nada así. Ahora en el fondo va a ser un trámite como de sacar un carnet de identidad, como de renovar una licencia, algo más burocrático nomás. A las personas que les interese esto, ingresan a registrocivil.cl y arriba aparece en el banner, trámite, cambio de apellidos.
y lo hacen ahí y tienen que llenar un par de formularios y pedir el agendamiento. Pero recuerdes, solo una vez. Solo una vez. Solo una vez, no se le vaya una después vez. Eso mismo. A ocurrir. No, es que sabes que estoy arrepentido. Y ahora no. Jodido. Claro. Solo una vez, por eso es una acción que igual hay que pensarla bien, ¿cierto? No es por un capricho, es por algo, como lo dice el Dani, de identidad, algo que de verdad usted lo sienta con el corazón, hay que decirlo así. Algo que venga desde acá. Exactamente. Oye, y otro caso más. Vamos con el quinto caso. El quinto caso. ¿Qué es lo que ocurre si es que hay una pareja, por ejemplo, Mati y Caro? Ya tienen hijos, todos menores de edad. Y resulta que ustedes siempre quisieron que llevara primero el apellido de la Caro. Siempre ustedes dijeron, pucha, sería bueno que llevaran el apellido de la mamá, porque ¿sabes qué? Pucha, el Mati dice, mi suegro se portó un 7 con nosotros, pucha, nos ha ayudado tanto que en verdad a mí me encantaría que mis hijos también tuvieran ese reconocimiento. Pero resulta que todavía no existía la ley. Entonces si el hijo quedó González Pérez, ustedes tienen un año desde que entró la ley, un año respecto a todos sus hijos menores de 18, ustedes tienen un año, perdón, menores de 14, un año para pedir que cambien el apellido de todos ellos. Ya. Porque ya nacieron, o sea, ustedes no lo pudieron determinar en el momento del nacimiento. Entonces la ley dijo, mira, como está entrando en vigencia esto, el reglamento, todo, tienen un año. Ya, ok. Desde ahora, entonces ya sabemos, de ahora en adelante tenemos un año para pedir el orden de los apellidos. Si queremos cambiar el orden de nuestros hijos ya nacidos, podemos pedirlo en este plazo de un año. Si no, tendrían que esperar hasta tener los 18 años. O van a tener que esperar tener los 18. ¿Ya? Eso se permitió un año, digamos, para que las personas que no alcanzaron... Marcha blanca en el fondo. Exactamente, como una marcha blanca. Perfecto. Sexto caso. Sexto caso. Heredar el apellido de alguno de los 4 abuelos. Wow. Eso sí que es una cuestión absolutamente no en nuestro ordenamiento jurídico. Sí. La ley dice, el solicitante desea usar uno u otro apellido de alguno de los progenitores, de los ascendientes en segundo grado. Primer grado, los padres. Segundo grado, los abuelos. Yo lo que puedo pedir es decir, ¿sabes qué? Mi abuelo, por ejemplo, mi abuela era Pimentel Moreno. ¿Sabes qué? Yo quiero heredar el apellido Pimentel de mi abuela. Yo quiero heredar ese apellido. ¿Por qué? Porque mi abuela me marcó, me crió. Claro. Entonces yo quiero... Entonces, como yo soy Manríquez, yo voy a quedarme después con Pimentel porque es el apellido de mi abuela. Pimentel Manríquez sería. No, porque yo soy Manríquez Sansígolo. ¿Ya? Sansígolo es por mi madre. Sí. Manríquez por mi padre. Y por mi padre es Manríquez Pimentel. Entonces, como mi padre es Manríquez Pimentel, yo quiero tener Pimentel y ocupa el lugar de Manríquez. Claro. Y Sansígolo se mantiene. Entonces pasaría a ser Pimentel Sansígolo. La línea... ¿Te fijas? Ese sería como yo puedo obtener alguno de esos ocupando el espacio del padre o la madre. Es una cuestión nueva. Sí, claro. Hay mucha gente que lleva un gran cariño por sus abuelos, ¿eh? Y esto le da entonces esta posibilidad. Hay muchos abuelos que crían a los niños. Hay muchos abuelos que crían a los hijos, que se hacen cargo. Exacto. A los nietos, que pasan a ser la mamá o el papá de los nietos. Es cierto. Sí. Cierto. Pues, mientras pasa mucho en sobre todo, la mayoría de los casos se da, bueno, no quiero hablar de absolutos, pero los casos más comunes es que padres que no se hacen cargo de la familia, la madre sale a trabajar y le pide a la abuela que quede al cuidado de los niños, y los niños crecen con un tremendo amor y respeto también por esos abuelos. Exacto. O incluso padres que ambos trabajan, incluso padres que con todo, que por más que quieran entregarle todo el cariño a los hijos, ambos trabajan, tienen que estar todo el tiempo afuera, y son los abuelos los que terminan cumpliendo ese trabajo. Así es. Dani, ¿qué pasa con los migrantes en nuestro país? ¿Ellos pueden acceder a este trámite estando con todos los papeles en regla y todo? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurre con los extranjeros? Primero, los extranjeros tienen que tener inscrito su partida de nacimiento en Chile. Si el extranjero tiene inscrita su partida de nacimiento en Chile, si se encuentra legal en Chile, esa persona puede pedir al registro civil también el cambio de orden de los apellidos. Pero va a tener que investigar cuáles son todos los antecedentes de esta persona. Puede que el trámite sea mucho más lento, porque van a tener que oficiar a extranjería para que determinen cuáles son, si es que esa persona tiene orden de arresto o no, si está haciendo exactamente si tiene antecedentes penales o no, pero no habría problemas para la persona extranjera para poder solicitar este orden, inversión de los apellidos. Perfecto. Mira. Oye, la gente, estamos hablando del cambio de apellido, ojo, ponga atención, el cambio de apellido, ¿cierto? Del orden de los apellidos, o algunos casos que estamos viendo con el abogado. Pero quizá hay mucha gente que se pregunta en la casa, ya, me quiero cambiar el apellido, pero también el nombre. Bien, esta ley
Muy buena pregunta. Me han hecho un montón esa pregunta. Esta ley no regula el cambio de nombres. Ya, okay. Esto lo único que regula es el cambio de apellidos, inversión de apellidos. Si tú quieres cambiarte tu nombre, tú tienes que ir al procedimiento habitual, que es un juicio civil, en que tengo que demostrar pruebas, tendrán que venir testigos y tengo que explicar por qué. Y las causales están determinadas por ley. O sea, yo no puedo llegar y cambiarme mi nombre. Porque el nombre, las causales, Dani? El nombre es vamos a eso. El nombre es una cuestión importantísima porque es como a ti te llaman por tu nombre. Exacto. Entonces tú aquí ya no es una cuestión solamente de identidad, sino que también es cómo eres conocido en el mundo. Hay una fase interna que es como yo me conozco y una fase externa, cómo me conocen a mí. Exacto. Entonces para cambiar hay que cumplir ciertos requisitos legales y cumplir con ciertas causales. Por ejemplo, aquellas personas que tengan nombres ridículos o risibles, le demuestran al tribunal aquello porque les causa un agravio. Cualquier nombre que perjudique a la personalidad. Por ejemplo, una persona que le pongan cualquier nombre. No sé, de un artista y que no le gusta a la persona. Y que no le gusta y que sean, o que pudiesen llegar a ser que da risa, digamos. O sea, que una persona lo escuche. Claro, que te pongan un nombre. COVID. Hoy en día hay nombres registrados como COVID. 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 Claro, por ejemplo, ese. Es un nombre. Que te pongan COVID. Es una persona que va a crecer con quizás, mira, puede atentar contra su dignidad de alguna manera. Dignidad, claro. Porque van a reír, van a echar la talla, van a estar en el supermercado, no sé, en el médico, Don COVID. Entonces, no, claro, la los gente. niños en el colegio, imagínate, o sea. Claro, bueno, eso es un apellido, ese es un nombre, ese es un nombre risible. Sí. Por lo tanto, esa persona tiene todo el derecho a pedirle a un tribunal que le cambie el apellido y poner el apellido que él quiera. Pero el nombre que él otra razón también es que tú, no obstante que tu nombre no sea ni ridículo ni risible, no te cause ningún daño, ningún perjuicio, pero a ti te conocen hace mucho tiempo con otro nombre. Oye, suele ocurrir un montón de personas que dos nombres un apodo, utilizan el segundo. Por ejemplo, claro, que ocupan el segundo, o por ejemplo también un apodo. Claro. Hay personas, por ejemplo, a ver, no sé, el político, el Pepe Out. Claro. Él sí es conocido como Pepe toda la vida, él va y hoy día es su nombre. Por ejemplo, este otro político, el Rojo Edwards. También. Él solicitó, oye, a mí me conocen como Rojo, hace más de 5 años. Entonces yo voy, presento testigos, demuestro, entonces pasa a ser tu nombre. Y tú puedes ser conocido con ese nombre. Mira. Bueno, están las opciones, solamente hay que investigar, hay que saber buscar, ¿cierto? Y por supuesto, si usted tiene más dudas o consultas, acercarse a su abogado o escribirle al Dani ahí a través de las redes sociales, que es @abogadomanriquez en las redes sociales. Eso mismo, ya hago el llamado. Yo subí el video, apenas salió esta ley el 14 de mayo del año pasado. Sí, ¿lo viste? Lo vi. Yo subí un video también explicando esto. No con el detalle que lo estamos haciendo acá, pero si alguien tiene dudas, mira, ahí tiene un índice, todo. Sí. Entonces pueden ingresar en YouTube, Abogado Manríquez, cambio apellido, y ahí le va a aparecer al tiro este video. Buenísimo, y es Dani. gratuito el trámite, ¿no? En la página web. En la página web es gratuito el trámite. Perfecto. Bien, así que para eso sí, los agendamientos, ojo que aquellas personas que hoy día están pensando en hacerlo, van a tener que esperar harto porque ya 15.000 personas, 14.000 personas ya lo solicitaron los primeros días. Mira. Y ahora tuvieron que abrir 14.000 cupos más para poder hacer este trámite. Bueno, después de ver el programa, quizás cuántos más van a les ver? avivamos, ¿cierto? Para que puedan hacerlo. Bueno, si usted lo siente, lo vuelvo a decir, de corazón, hágalo. Porque recuerden que es una sola vez. Así es, pues. Sí. Dani, muchas gracias. Oiga, muchas gracias a usted. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente descansa. Muchas gracias. Igual a usted. Gracias, nos vemos. Que esté muy bien. Chao.